Consejo Nacional Electoral. Allí está Sasha Ackerman frente a los representantes del Comando Carabobo. Sasha. Así es, Carlos Alberto, Blanca Eckhout y Yul Yabur, miembros del Comando Carabobo, han venido hasta la sede del Consejo Nacional Electoral, por lo que entendemos se han reunido con la presidenta del ente justamente para conocer sobre qué tema versó esta reunión. Pues justamente vamos a consultarle a Blanca Eckhout. Vimos que subieron hasta la presidencia del Consejo Nacional Electoral. Queríamos conocer a qué vinieron en particular en el día de hoy. Introducimos un documento que es una denuncia a lo que fue una campaña que transmitió su canal, sobre todo ayer de manera intensa, que es una campaña violatoria de la ley de procesos electorales, es una campaña violatoria de la normativa electoral y es una campaña sobre todo que busca llenar de miedo, de odio, de angustia a nuestro pueblo. Es una campaña vergonzosa, irresponsable, que trata de atemorizar al pueblo venezolano, y por eso creemos que no podemos permitir que de ninguna manera esto sea lo que marque el desarrollo de una contienda electoral que debe ser efectivamente un espacio para el debate de ideas, una contienda electoral que debe ser el espacio para la expresión de opiniones, para la expresión de las propuestas, la expresión y los sueños de un pueblo, y que no pueden ser utilizadas de manera vergonzosa e irresponsable por sectores que no aprecian al país, que no respetan a los venezolanos y a las venezolanas para llenar de muerte, de odio, utilizar los medios de comunicación y utilizar en este caso una propaganda electoral que incentiva, estimula la angustia, la desesperación, que promueve el odio y el miedo. Y esto además utilizando lo que son elementos de una guerra sucia, porque utiliza los acordes de nuestra música, en este caso del jingle de nuestra campaña electoral, de la campaña del candidato de la patria. Utiliza los elementos de una canción que más bien está ligada a la alegría, a la fuerza, a la fe de un pueblo, a la vida, a la realización, y lo convierten manipulando nuestro jingle, y además no solamente usándolo sin ningún tipo de permiso, es decir, hacen un plagio de nuestro jingle, de nuestra campaña, para desdibujarlo y convertirlo en una campaña de odio, de muerte y de miedo. En esta propaganda además se usa la imagen de niñas y de niños. Se usa la muerte como concepto de la campaña. ¿Cómo podemos nosotros pensar siquiera que haya de ese lado, del lado de la derecha, del lado de la oposición venezolana, un verdadero compromiso con la democracia y con el propio proceso electoral, cuando fundamentan su campaña en el estímulo del odio, del miedo, de la desesperanza? Utilizan la imagen de una madre, utilizan la imagen de un joven, y aquí hay una cosa que hay que resaltar. Nosotros no solamente estamos pidiendo una averiguación administrativa, lo que está previsto en el capítulo 5 del Reglamento General de la Ley Orgánica de Procesos Electorales, y además de que de esa averiguación administrativa se logre efectivamente que haya sanciones para las personas que hicieron esta violación, es decir, para el comando del señor Capriles Radonsky y para el partido Voluntad Popular, el señor Leopoldo López, sino que además hemos solicitado una medida preventiva que evite que este tipo de material pueda seguir siendo una herramienta de campaña de guerra, de violencia y de miedo, que lo que pretende es sacarnos de lo electoral, sacarnos de la campaña y llevarnos al conflicto y a la confrontación. Nosotros, en este caso, no solamente denunciando el uso ilegal de nuestros símbolos, en el caso de nuestra música, sino también el uso de la imagen de niños y niñas, también queremos resaltar que allí se hace una especie de recreación donde al joven que asesinan es un muchacho como de la UNEFA. Es decir, ¿qué están haciendo? También amenazándonos de muerte. Es a nuestros jóvenes a los que van a matar. El señor Leopoldo López, que tiene como asesor al señor Uribe, que ya metieron paramilitares en la finca de Actari y que se encargaron de sembrar de odio y de muerte con el golpe de Estado, ahora nos amenaza. Es decir, así como hay estas acciones donde se asesinan guardias nacionales y policías nacionales, pretenden ahora decirnos que nos van a matar a los muchachos de la UNEFA.
Esa es la política de violencia y de muerte. El señor Leopoldo López, el señor Capriles Radonsky están amenazando a las personas que creen en esta revolución porque ponen nuestros símbolos, nuestras imágenes, ponen nuestra música y luego lo asesinan. En el día de hoy, Freddy Guevara de Voluntad Popular se refería a que en particular esto lo que trataba era demostrar lo que para ellos es una realidad, que es la muerte diaria en el país. Paramilitares, que la asesoría que tiene de Uribe por la inseguridad del país. De muerte al país. Leopoldo López, así como usted pretendía traerse como asesor de seguridad al señor más involucrado en el paramilitarismo en el mundo, ligado al narcotráfico, usted está amenazando de muerte al pueblo venezolano, a los jóvenes venezolanos, a los niños venezolanos. Es esto una manipulación del tema de la inseguridad y de la violencia que es producto de ese capitalismo brutal, donde los mayores traficantes de armas, los mayores traficantes de drogas, justamente son los Estados Unidos, y los mayores productores, lamentablemente, el hermano pueblo colombiano, porque ahí se instaló una mafia donde el señor Uribe está involucrado. Y eso es lo que quiere traer el señor Capriles Radonsky y Leopoldo López a Venezuela. Están tratando de amenazarnos, pero a nosotros, que estamos enamorados de nuestro país, que creemos en la vida, que queremos a nuestros hijos y que queremos que nuestros hijos y nuestras hijas crezcan en Venezuela, no nos van a llenar ni de miedo ni de odio. Nosotros seguimos creyendo en el futuro, en la democracia, y lo defenderemos en el proceso electoral, donde saldremos victoriosos porque todo el pueblo venezolano está sumado a este objetivo de defender nuestra independencia, de defender nuestra soberanía y de defender nuestro futuro. Estas amenazas de muerte, esta utilización de la muerte, que lo hemos visto en muchas oportunidades. El paro petrolero del 2002-2003 fue un atentado contra el pueblo venezolano, y hoy, ante lo que ha sido la situación de nuestra refinería, vemos de nuevo a las aves de rapiña, a los señores que son zamuros de la muerte celebrando cualquier situación de dolor para nuestro pueblo. Y además de eso hacen cuñas y hacen propaganda. Es vergonzoso, y nosotros lo que hacemos es un llamado al pueblo venezolano. No solamente al pueblo mayoritario que defiende la revolución, que defiende la democracia, que defiende la paz, que defiende la independencia. También ese sector que simpatiza por la derecha. Estamos seguras que ninguna madre, que ninguna mujer puede ver esa cuña y no sentirse indignada de que jueguen con el dolor de la gente y que amenacen a un pueblo de esa manera. Estamos seguros y seguras que este pueblo no va a permitir que esa agenda de violencia, que no tiene que ver con intereses venezolanos, esa agenda tiene que ver con intereses extranjeros, pueda imponerse. Nosotros tenemos un proyecto extraordinario, logros en todos los terrenos, pero además tenemos un programa que es el que nos presentó el candidato de la patria para construir el país del futuro, de vida y de sueños. Y sí derrotaremos la inseguridad, porque derrotaremos ese modelo basado en la violencia, en el miedo, en la muerte, en el tráfico de drogas y en el tráfico de armas, donde lamentablemente el poder económico en este país, que está en la derecha venezolana, lamentablemente ha controlado el mundo a partir de esas formas de dominación basadas en la violencia. La paz se puede lograr con futuro, con igualdad, con justicia, con vida plena, con solidaridad, y nuestro pueblo la está construyendo, con inclusión en todos los términos, en el terreno educativo, en el terreno de salud, en el terreno económico. Nosotros estamos construyendo un espacio de inclusión donde todas y todos caben, del pensamiento que sea. Lo único que no cabe es eso, el culto a la muerte y el cultivo de odio y de miedo que pretende hacer la derecha. También hay un billete que salió el día de hoy, lo han lanzado por varios municipios de la ciudad capital, dice 0 bolívares. Eso muestra mucho lo que es el pensamiento de esta oligarquía, de esta derecha, que no tiene nada venezolano, de identidad venezolana. Ponen nuestra moneda y ponen a Bolívar y le ponen un 0 y le dicen además que su vida no vale nada. Estos señores que pretenden decir que el tema de la inseguridad está en este país y no que se asesina gente en Estados Unidos en salas de cine, en iglesias matan gente en Estados Unidos, que allá se producen muertes por minuto, pretenden decir que eso es un fenómeno casi que producido por el presidente Chávez y no que es un fenómeno que
de alguna manera impacta al mundo entero porque es un modelo que hay que enfrentar. Tiene que surgir el modelo de la vida y esa es la propuesta del socialismo bolivariano. Cuando nos ponen ese billete que dice cero, que no vale nada, que nosotros, que este pueblo no vale nada, que Bolívar no vale nada, ahí vemos lo que es la mentalidad colonizada, lo que es la mentalidad que no tiene identidad, que ha tratado de bajar la autoestima de este pueblo, que cuando celebramos una medalla de oro, entonces critican al deportista, es cuando banalizan a los héroes, cuando tenemos bomberos heroicos que han logrado extinguir lo que ha sido este incendio, pero eso no se reconoce. Lo que se celebraba, lo que se ponía en primera plana, era justamente el desastre, el horror, la muerte. Deben tener velitas prendidas, deseando que ese incendio no hubiese terminado, como lo hicieron en el golpe de Estado y lo hicieron en el paro petrolero. Querían ponernos de rodillas, sabotearon y nos hicieron perder 20.000 millones de dólares. Querían destruir la refinería, justamente la refinería de Paraguaná. Lo hicieron, pusieron el Pilín León para bloquear, pero además para amenazar a la ciudad de Maracaibo. Es decir, estas acciones que no tienen nada que ver con Venezuela, porque cuando venezolanos y venezolanas nos ponemos de acuerdo o tenemos diferencias, siempre ponemos en primer lugar los intereses de nuestro país. Cuando estos elementos, como decir que no valemos nada, como amenazar de muerte a quienes tenemos nuestros hijos en la UNEFA, como decir entonces que lo único que se puede celebrar aquí es el dolor y la muerte, cuando eso se pone es porque son los intereses de los gringos, los que quieren justamente quitarnos nuestro petróleo, cuando son los intereses de Uribe, los que quieren llevar a esta patria a guerra, a violencia, a muerte, lo que ellos han logrado imponer con todos sus mecanismos paramilitares, con los que eran los falsos positivos, donde se mataron a centenares, a miles de ciudadanos, de jóvenes colombianos, de jóvenes asesinados por estos señores. Y eso es lo que el señor Leopoldo López y el señor Capriles Radonsky nos muestran en su falso positivo con esta cuña, donde amenazan a nuestros hijos de muerte. Pero usted asegura que van a acabar con la inseguridad. Sin embargo, hay quien critica que durante 14 años de gobierno no ha ocurrido y la inseguridad continúa en el país. Tú eres muy jovencita, pero yo recuerdo cuando aquí se mataba por un par de zapatos. Yo no sé si tú vivías en la Venezuela de antes de la revolución, donde sí había un enorme porcentaje de jóvenes que no tenían ninguna alternativa de futuro, que no tenían la UNEFA, que no tenían la bolivariana, que no podían acceder ni siquiera a la educación primaria. El esfuerzo que se ha hecho es gigantesco, pero nosotros aquí no estamos solos. Justamente lo que estoy diciendo es que están estos sectores que, así como organizaron guarimbas, golpes de Estado, trajeron paramilitares para la finca de Actari y que hoy se alegran con cualquier situación difícil que pase el pueblo venezolano. Esos sectores han intentado hacer de la violencia con el tráfico de drogas, con el tráfico de armas, que no es además un modelo de la oligarquía venezolana y de la derecha, es además impuesto en el mundo. Y por eso te digo cómo está México. Justamente esos mismos señores que forman parte de los carteles colombianos de Álvaro Uribe, el que iba a traer Leopoldo López, esos mismos señores forman parte de los carteles, una cuñada de Álvaro Uribe, una sobrina de Álvaro Uribe Vélez, están allá en México y luego detenidas y están en Estados Unidos porque están ligados al tema del narcotráfico. Esa droga que entra tiene que ver con esos poderes. Ustedes nos quieren encerrar, nosotros vamos a derrotar la violencia y la vamos a derrotar con el esfuerzo conjunto del pueblo venezolano, no con la necrofilia, no con el tratar de celebrar cada muerte, no con la actitud irresponsable de Globovisión ayer cuando transmitió en menos de 2 horas más de 6 veces esa cuña. No, no es con el dolor del pueblo que vamos a resolverlo, es con el amor del pueblo, es con la fuerza, la alegría, la esperanza, porque la muerte, que es parte de la vida, pero la muerte no se celebra. La muerte es para solidarizarnos y la muerte es una imposición justamente cuando está ligada a la violencia, al narcotráfico, a las drogas o a estos atentados que hicieron con los sicarios que vinieron a la finca de Actari, con el paramilitarismo, cuando esa muerte se utiliza como un mecanismo de miedo, de dominación a partir del miedo, entonces nosotros tenemos que enfrentarlo
con esperanza, con vida, con fuerza, con optimismo, con alegría, con unidad del pueblo todo y logrando la justicia. Nosotros lograremos derrotar esa estrategia del miedo, derrotar esa estrategia de la búsqueda justamente de crear desesperanza, y es el pueblo organizado, movilizado, atento en cada comunidad. Hemos logrado avances, pero es mucho aún lo que tenemos que hacer, pero no nos podemos desviar. No nos llevarán ustedes al camino de la guerra, no nos llevarán al camino de la muerte. Nosotros seguimos el rumbo de la vida, del futuro que estamos construyendo todos los días. Integrantes de la oposición hace pocos días, sobre todo cuando se suscitó la situación en la refinería de Moai, colocaban a través de Twitter que iban a haber más explosiones. ¿Ya ustedes han investigado acerca de estos llamados que hiciera la oposición a eso? Lo denunció el jefe de nuestro comando de campaña ahorita, como el señor Mendoza, Enrique Mendoza, el que cerró el Canal 8, anunciaba justamente que seguirán los accidentes. Por eso ahí decíamos, ¿serán deseos o serán planes? Porque cuando no pueden, a través de la alternativa electoral, ¿por qué? Porque el pueblo venezolano está identificado con la revolución y con el candidato de la patria, que ha sido al revés del símbolo de la muerte, él ha sido el símbolo de la vida, de la fe, de la esperanza. Este pueblo, con la dirección del comandante Hugo Chávez, convirtió justamente la patria en un espacio de vida, de futuro, de creer. Tenemos desde nuestros jóvenes estudiando hasta ancianos de 70, 80 años que se han incorporado a las misiones, que hoy están haciendo una carrera universitaria. El pueblo ha recuperado la fe y ha recuperado la autoestima. Y eso justamente, como te decía, es algo que ellos tienen que enfrentar con esa estrategia de la violencia y de la muerte. Por eso Enrique Mendoza anuncia que vendrán nuevos accidentes. Como los conocemos, como sabemos que hicieron el paro petrolero, que hicieron el golpe de Estado, que hicieron las guarimbas, que entraron, lo dejaron entrar, permitieron y además encubrieron en territorio venezolano, ellos en la finca de Actari, muy cerquita de aquí de Caracas, a paramilitares para sembrar de sangre, de violencia a nuestro pueblo. Sabemos que deben tener eso en sus planes, pero no van a poder desviarnos. Nosotros tenemos claro nuestro objetivo de vida, de construcción, y triunfaremos el 7 de octubre. Tenemos el candidato de la patria, que es una referencia de amor y de esperanza, con un espíritu, con una voluntad férrea. Tenemos un proyecto que ha demostrado con logros reales, lo que es posible hacer en revolución. Pero además tenemos el programa donde podemos visualizar el futuro. No nos llevarán ellos al camino de la muerte. La medida preventiva que están solicitando. Bueno, en primer lugar, estamos garantizando esto de medida preventiva, es que no se siga pasando este tipo de, que se impida, que se use como material de propaganda este tipo de instrumentos que están tan alejados de lo que es el espíritu de una campaña electoral, que lo que pretenden es llenar de guerra, de odio, de muerte. Estas son las guerras de cuarta generación, las operaciones psicológicas que pretenden llevarnos a usted señora, a usted señor, sea del pensamiento que sea, a un conflicto para destruir el país. Tratan de decirnos que la inseguridad ya está aquí desplegada y que casi que venga la guerra, que la guerra sería mejor, que amanezcamos bombardeados sería una buena noticia para Globovisión y para el comando de la derecha. Bien, escuchaban parte de las declaraciones de Blanca Eckhout, quien es miembro integrante del Comando Carabobo y ha venido en el día de hoy al Consejo Nacional Electoral para solicitar que, además de la investigación o del inicio de la investigación administrativa que se ha abierto a la tolda Voluntad Popular y al Comando Venezuela por parte del ente electoral por una propaganda que a partir del día de ayer empezó a rotar en varios medios de comunicación social haciendo referencia a la inseguridad y que según ellos pues aseguran pues esto atentaría contra o llamaría a la inseguridad y según aseguraba Blanca Eckhout pues se trataría de alguna manera de amenazar a miembros del Comando Carabobo o de personas que afectas al oficialismo con asesinarlos. Pues también ellos están solicitando una medida preventiva que no permita, que el Consejo Nacional Electoral no permita que los medios de comunicación puedan transmitir estas propagandas que, recordemos, los distintos comandos contratan a los canales de televisión. Esta es la información, Carlos Alberto, que manejamos hasta ahora. Por supuesto, muy pendiente, tenemos entendido que en el día de mañana representantes de Voluntad Popular acudirían hasta el Consejo Nacional Electoral. Gracias, Sasha. Y precisamente respecto a esta petición que ha hecho el Comando Carabobo, el Polo Patriótico, ya el Consejo Nacional Electoral tiene una cautelar respecto a esta propaganda
del partido Voluntad Popular. De hecho, en horas de la mañana ya la presidenta del Consejo Nacional Electoral, Tibisay Lucena, lo había anunciado. Los medios de comunicación no pueden transmitir esta cuña, esta propaganda contratada por el partido político hasta que se lleve adelante la sustanciación de la denuncia o del procedimiento administrativo que se abre, y que la Comisión de Participación Política y Financiamiento debe elevarlo luego de ello a el Consejo Nacional Electoral. Sobre este tema hemos preparado este bloque.